Hola chicos y chicas, vamos a ver el interés compuesto. El interés es la cantidad de dinero que tiene que pagar una parte a otra, personas a empresas o empresas a personas, o entre empresas o entre personas, por haber prestado esta última una cantidad de dinero a la primera. Es decir, te dejo un dinero, pero me lo devuelves con intereses. Decimos que este interés es un interés compuesto cuando se calcula sobre el capital inicial y sobre los intereses generados en periodos anteriores. En este caso, decimos que los intereses son productivos, es decir, que estos son capaces de producir otros intereses. Este fenómeno se conoce como capitalización de intereses. Vamos a ver un ejemplo. Veamos qué ocurre si invertimos un capital de 1.000 euros durante 3 años al 10% de interés compuesto anual. Ingresamos, hemos dicho, en el banco 1.000 euros, a ver qué capital nos produce al 10% durante 3 meses. ¿Qué intereses? El primer año nos va a generar un 10%. 10% de 1.000 euros son 100 euros. Bien, como hemos dicho, es un interés compuesto, es decir, estos intereses se van a sumar al capital inicial dándonos un total de 1.100 euros y ahora el segundo año se le vuelve a aplicar el 10%, pero no a los 1.000 euros iniciales como se hace en el interés simple, sino que a los 1.100. Es decir, estamos haciendo también que esos intereses produzcan. Así que calculamos el 10% a 1.100 y obtendremos que el segundo año esos nos van a generar 110 euros que sumados a los 1.100 que ya tenemos, tendremos un total de 1.210. ¿Qué pasa el segundo año? Pues que hacemos lo mismo, le hacemos un 3% a esa cantidad de 1.210. Se va generando cada vez más dinero porque vamos introduciendo los intereses en el capital que produce intereses. Por lo tanto, el tercer año, el 10% son 121 euros, que sumado a los 1.210 que ya teníamos, nos da un total de 1.331. Es decir, hemos ganado o hemos recibido unos intereses de 331. Acordaos, cuando vimos esto en interés simple, se generan 100 euros el primer año, 100 euros el segundo y 100 euros el tercero. En total 300 euros. Queda claro que se generan más intereses al hacerlo de forma compuesta. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué formulita es la del interés compuesto. Si es I el interés, R el rédito en tanto por ciento, T el tiempo en años, C sub I el capital inicial, C sub F el capital final, la fórmula del interés compuesto viene de la siguiente forma. Capital final es igual al capital inicial por paréntesis 1 más el rédito en tanto por 1 elevado a T, el tiempo en años, el rédito en tanto por 1. Bien, si queremos calcular el interés, porque esa fórmula, como veis, nos da el capital final, al contrario que la fórmula del interés simple que nos daba el interés simple, esta nos da directamente el capital. Por lo tanto, si queremos calcular el interés, como sabemos que el capital final es igual al capital que pusimos en el banco, el inicial, más los intereses que nos ha generado, pues con esa fórmula despejamos I, el interés, llevándonos el capital inicial al otro miembro restando. Por lo tanto, los intereses serán igual al capital final menos el capital inicial. Está claro, ¿verdad? El interés ha sido lo que me he llevado del banco menos lo que metí, esa diferencia. Pues bien, vamos a verlo con un ejemplo. Dice así. Calcula el interés que produce un capital inicial de 8.400 euros depositado en un banco durante 3 años a un rédito del 8% de interés compuesto anual. Pues bien, los datos son capital inicial. ¿Cuánto metemos en el banco? 8.400 euros. Rédito. El rédito es del 8%, pasamos a tanto por 1, 0,08. Hay que dividir el 8 entre 100, es decir, corremos la coma 2 lugares a la izquierda. Y por último, el tiempo en años es de 3 años. Bien, cogemos nuestra formulita. Capital final es igual al capital inicial. ¿Cuál es el capital inicial? 8.400 euros. Por paréntesis
1 más el rédito en tanto por 1, 0,08, y todo eso elevado ¿a qué? Al tiempo en años, a 3. Pues nada, simplemente calculamos y ya tendremos el capital final. Para hacer estas cuentas, lo primero de todo, vamos a hacer el paréntesis, que es una suma. 1 más 0,08 es 1,08. Y eso está elevado a 3. La siguiente operación es la potencia, ¿verdad? 1,08 elevado a 3, lo hacemos con la calculadora y nos da 1,259712. Y ahora multiplicamos el capital inicial de 8.400 por ese factor y nos va a dar directamente el capital final, 10.581,58. Es decir, metimos en el banco 8.400 euros y ahora tenemos 10.581,58. Queda claro que los intereses, si nos los piden, pues simplemente hay que restar lo que nos hemos llevado menos lo que metimos. Esa diferencia son los intereses. Lo calculamos con esta fórmula. Bien, fijaos en una cosita. Calculamos 8.400 por 1,25. Queda claro que este es el índice de variación, ¿de acuerdo? Y eso nos está diciendo que estamos aumentando la cantidad de 8.400 euros en un 25%, realmente un 25,97%. Eso es un aumento porcentual. Repasad los aumentos y disminuciones porcentuales y tendréis claro lo que estamos haciendo ahí, ¿de acuerdo? Al multiplicar por una cantidad que sube de la unidad, 1, algo, quiere decir que es un aumento porcentual. Y en este caso es del 25,97%. Pues bien, como hemos dicho, vamos a calcular ahora el interés usando esta formulita, ¿de acuerdo? Bien, el capital final nos ha dado 10.581,58. Usando la fórmula del interés tendremos que restar este capital final menos lo que metimos al banco. ¿Cuánto metimos al banco? 8.400 euros. Y esa resta nos da 2.181,58. Ese es el interés o lo que hemos ganado en esos 3 años. Bien, vamos a otro ejemplo que dice así. ¿Qué capital inicial debemos depositar en una entidad financiera durante 18 meses al 5,6% de interés compuesto anual si queremos obtener un capital final de 20.000 euros? Bueno, esto simplemente hay que aplicar la fórmula, pero cuidado. Fijaos que nos dan el tiempo en meses y el tiempo tiene que estar en años, ¿de acuerdo? Bien, si el tiempo tiene que estar en años para pasar de meses a años, tenemos que dividir entre 12. ¿Ok? Pues venga, vamos a ello. Datos que nos dan. Capital final, 20.000 euros. Rédito, 5,6%. Hay que pasarlo al tanto por 1, dividiendo entre 100. Eso es 0,056. Tiempo, 18 meses. Dividimos entre 12 y eso es 1,5 años. Ya podemos sustituir todos los datos en nuestra fórmula, la fórmula del interés compuesto, puesto que nos han dicho que esto está a interés compuesto. Y entonces, bien, el capital final son 20.000 euros, sustituimos ahí. El capital inicial, que es nuestra pregunta, nuestra variable, nuestra incógnita, la dejamos como está. Por 1 más, rédito 0,056 y años 1,5 años. Pues venga, nada más que a calcular y despejar. Primero hay que hacer el paréntesis, esto es 1,056 elevado a 1,5. Ahora hacemos esta potencia, 1,056 elevado a 1,5 en la calculadora nos da 1,085165,248. Y ahora para calcular el capital inicial solo nos falta despejar, quitar esto que está multiplicando, pasarlo al otro miembro dividiendo. Pues nada, vamos a ello. Entonces capital inicial será igual a 20.000 partido de esto que pasa dividiendo. Ahí lo tenemos. Pues hacemos las cuentas con la calculadora y eso nos da 18.403,37. Es decir, hemos metido 18.403 euros con 37 y eso dejándolo durante 18 meses en una entidad financiera al 5,6% de interés compuesto nos va a generar un capital final de 20.000 euros. Es decir, los intereses que nos ha generado son la diferencia de 20.000 a 18.400, aproximadamente unos 1.600 euros. Bien,
vamos a ver cómo despejar otras variables. En esta fórmula hemos visto ya cómo despejar, cómo calcular el capital final, ¿de acuerdo? Porque nos dan todos estos datos, aquí no hay nada que despejar porque ya está despejado el capital final. Bien, también hemos visto cómo despejar el capital inicial, nos dan todos los datos excepto el capital inicial, sabemos cómo hacerlo, esto lo llamamos, calculamos y lo llamamos dividiendo. Vamos a ver las dos variables que nos quedan, que serían el rédito y el tiempo. Sabemos calcular esto, nos faltan estas dos. Vamos a ver un ejemplo de cada una para que sepáis cómo hacerlo. Bien, ¿cómo calcular el rédito si nos dan todo lo demás? Nos dan en este caso el capital final, el capital inicial y el tiempo en años. Para calcular el rédito lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, el 16.000 que está multiplicando lo pasamos dividiendo al otro miembro. Eso no es ni más ni menos que despejar esta expresión, ¿de acuerdo? Como a esta expresión le está multiplicando el 16.000, lo pasamos dividiendo al otro miembro y quedará despejado 1 más r elevado a 4. ¿Vamos a hacerlo? 1 más r elevado a 4 entonces es igual a 20.000 partido de el 16.000 que pasa dividiendo. Si calculamos esto, 20.000 entre 16.000 nos da 1,25. Bien, ¿qué hay que hacer ahora? Pues lo primero de todo es quitar el exponente. ¿Cómo quitamos el exponente? Pues calculando la raíz cuarta de 1,25. La raíz cuarta de 1,25 lo hacemos con la calculadora y eso nos da 1,05737 y un montón de decimales más, ¿verdad? Pues esos decimales los dejamos guardados en la calculadora porque los necesitamos ahora. Bien, ahora despejamos R. ¿Cómo se despeja R? Pues y el 1 está sumando, lo pasamos al otro miembro restando, es decir, a este número de aquí le restamos 1. Que como lo hemos dejado en la calculadora todo este número, solo hay que restarle un 1 y nos va a dar el resto de números, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos ya que esto es el rédito, en tanto por 1. ¿Cómo lo pasamos a tanto por ciento? Multiplicando por 100. Corremos la coma dos lugares y esto es el 5,737, aproximadamente un 5,74%. Bien, ya tenemos cómo calcular el rédito. Pasamos ahora a calcular el tiempo. Esto ya es lo más avanzado. Pues bien, para este ejercicio, tenemos que usar los logaritmos. Así que, si los habéis visto, pues es fácil de hacer. Si no los habéis visto, os aconsejo que veáis otro vídeo que hemos hecho de logaritmos y sabréis hacerlo. Bien, vamos a ello. Lo primero de todo, vamos a hacer como aquí arriba. Despejar esta expresión. Despejamos esta expresión. ¿Cómo? Pues quitándole el 80.000 que estaba multiplicando, lo pasamos dividiendo. El procedimiento va a ser igual, ¿de acuerdo? Así que 97.000 dividido 80.000. Bien, esto ya si queremos calcularlo es la suma de 1 más 0,05 es 1,05, ¿de acuerdo? Así que podemos hacerlo directamente. Bien, calculamos esta división y nos da 1,21550625. ¿Cómo calculamos ahora t si es un exponente? Pues tomando logaritmos. El logaritmo de esto, si esto es igual a esto, el logaritmo de esto es igual al logaritmo de esto. Por lo tanto, tomando logaritmos, el logaritmo de esto es igual al logaritmo de esto. Y usando las propiedades de los logaritmos, t, que está en forma de exponente, lo sacamos fuera multiplicando. Ahí fuera multiplicando, ok, por el logaritmo. Y ya hemos quitado el exponente sacándolo fuera. Y eso es igual al logaritmo de todo esto. Y ahora despejamos t, ¿cómo? Pues pasando el logaritmo que está multiplicando a t dividiendo al otro miembro. Vamos a hacerlo. Ahí lo tenemos. T es entonces igual a logaritmo de todo esto dividido entre esto que pasa dividiendo. Cogemos la calculadora, esto es el logaritmo decimal, así que le damos a las teclitas y nos sale directamente la solución, 4 años. Por lo tanto, ya sabemos calcular todas las incógnitas de esta fórmula del interés compuesto, ¿verdad? Hemos calculado capital final, capital inicial, rédito y tiempo. Pero, ¿os habéis dado cuenta de que no hemos calculado el interés? Es decir, si nos piden calcular el interés, ¿qué habría que hacer? Pues simplemente tenemos que recordar esta formulita, que es capital final igual a capital inicial más interés. Así que si nos piden el interés, tenemos que jugar con ambas fórmulas. Bien, si te interesa avanzar un poco más, vamos a pasar al siguiente escalón, que es analizar los
periodos de capitalización. Como hemos visto, los periodos de capitalización de los intereses son anuales, es decir, al finalizar el año se agregan los intereses al capital anterior para que juntos generen más intereses. Esto no solo puede hacerse anualmente, también puede hacerse semestralmente, haciendo 2 capitalizaciones anuales, cuatrimestralmente, haciendo 3 capitalizaciones anuales, bimestralmente, haciendo 6 capitalizaciones anuales, mensualmente, semanalmente, quincenalmente, incluso diariamente. Cuanto mayor sea el número de capitalizaciones anuales, mayor serán los intereses finales, ya que se capitalizarán los intereses antes. Recuerda el ejemplo en el que invertíamos durante 3 años 1.000 euros al 10% de interés compuesto anual, ¿de acuerdo? Bien, esos 1.000 euros nos generaban el primer año un 10%, con lo cual eran 100 euros. 100 euros que añadíamos a los 1.000, porque estamos hablando de interés compuesto, y nos daban un montante de 1.100 euros. Sobre esos 1.100 euros, ese segundo año nos generaban un 10% sobre el total, 1.100 euros. Es decir, tendríamos 110 euros, que sumados a los 1.100 nos da un total de 1.210. Y el tercer año haríamos lo mismo, el 10% sobre 1.210, capitalizando esos intereses año tras año. ¿De acuerdo? Dándonos un total de 1.331. Ahora lo que vamos a hacer es acortar los periodos de capitalización. Por ejemplo, en vez de hacer una capitalización anual, vamos a hacer una semestral. ¿Qué sería eso? ¿Cómo sería? Pues los 1.000 euros lo que vamos a hacer es a los 6 meses, que nos generarán el 10% entre 2, ¿verdad? Porque es un año, es el 10%, la mitad, medio año sería el 5%, nos generaría 50 euros. 50 euros que a los 6 meses añadiríamos a los 1.000 euros. Y ahora lo que estamos haciendo es capitalizando desde los 6 meses esos 50 euros. Es decir, que vamos a ganar un poquito más el resto de los otros 6 meses hasta el final del año. Claro, al calcular el 5% otra vez de esos 1.050 euros, completando el 10%, tendríamos 52,5 euros en la segunda parte del año, obteniendo 1.102. Poco es, 2,5 euros, pero en cantidades muy grandes sí que se nota. Bien, pues hacemos lo mismo el segundo año, haríamos lo mismo, dándonos a los 6 meses 55,13 euros, añadimos el montante total, lo mismo así cada 6 meses, vamos capitalizando cada 6 meses el dinero. De esta forma llegaríamos a que a los 3 años se nos habría generado, en vez de 1.331 euros, 1.340,09. ¿Por qué? Porque hemos ido capitalizando los intereses desde antes. Bien, la fórmula adaptada a los periodos de capitalización quedaría así. La fórmula del capital final. Capital inicial por paréntesis 1 más el rédito partido de el número de capitalizaciones elevado a el número de capitalizaciones por el tiempo. Simplemente tenemos que dividir el rédito entre el número de capitalizaciones y multiplicarlas el número de capitalizaciones por el tiempo. ¿De acuerdo? Pues bien, si la capitalización es semestral, entonces el número de capitalizaciones es 2 por año, ¿verdad? K es igual a 2. Si la capitalización es cuatrimestral, tenemos 3 cuatrimestres, ¿verdad? Así que sería K igual a 3 capitalizaciones anuales. Si es trimestral, pues K es 4. Si es bimestral, K es 6. Si es mensual, pues evidentemente una al mes, 12 al año. Y así sucesivamente, hasta incluso si es diaria, pues serían 365 al año. Esa sería nuestra formulita, muy sencillas, igual que la anterior. Simplemente dividimos el rédito entre K y multiplicamos el tiempo por K. Vamos a hacer un ejemplo y aclaramos. Dice así. Calcula el capital final generado por un capital inicial de 100.000 euros depositado en un banco al 5% de interés compuesto anual durante 3 años. Pero nos dice A, sabiendo que la capitalización es semestral, y B, la capitalización es bimensual. Pues bien, si la capitalización es semestral, hemos dicho que K es 2, ¿verdad? 2 veces
al año, porque es semestral. Y si la capitalización es bimensual, cada 2 meses, pues tenemos 6 veces al año. Así que no hace falta hacer todos los pasitos que hemos hecho antes, eso sería una locura. Directamente con la fórmula, capital final igual a capital inicial por 1 más, y ahora el rédito partido de K. El rédito es el 5%, 0,05 dividido entre 2. Y eso elevado a 2 por el tiempo, que son 3 años. Calculamos igual que hemos hecho antes, lo primero la división y la potencia del exponente, y eso es fácil de hacer. Calculamos la potencia, nos da en total 115.693,34. Vamos a ver la capitalización bimensual. Pues hacemos lo mismo, ¿de acuerdo? Y ponemos 0,05 partido de 6, elevado a 6 por 3. Simplemente el número de capitalizaciones le añadimos a la formulita. Esto nos va a dar, calculando es fácil, 6 por 3, 18, calculamos esa potencia y nos daría 116.111,23. Fijaos que la diferencia es poca, pero sí que se está ganando un dinero, ¿verdad? Cuanto más dinero se invierte, evidentemente, esto nos va a ser más rentable. Pues eso es todo. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.